Los observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Yo observo, Los observadores. Bienvenidos una vez más a Los Observadores. Tenemos ahora 10 razones para hablar contigo. Y ya les voy a decir quién es el contigo. Pero antes, nuestro saludo protocolario, por favor, Lucho. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Observadores. Nosotros somos Los Observadores y analizamos las tecnologías emergentes a la luz. Bueno, ahora de todo, ¿no? Sí, ahora de todo. Ya no solo de las ciencias sociales, de todo. Sí. ¿Qué tenemos, estimado Gonzalo? Bueno, tenemos a Reina Victoria Díez, que nos va a hablar... Bueno, más bien, preséntate tú misma como es tradicional en este programa. ¿Quién eres? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por recibirme en su programa Los Observadores. Qué gusto estar con ustedes dos aquí, conocerlos, ponerles un rostro, porque una cosa es la red social, el mensajito, y otra cosa es ya vernos y compartir un espacio. Entonces, muy agradecida con ustedes y con toda su audiencia que nos está escuchando en este momento. Y ahora sí, me presento. Mi nombre es Reina Victoria Díez. Soy un ser humano común y silvestre que por esas cosas de la vida decidió hacer radio. Me centré en todos los contenidos culturales. Entonces, mi especialización ha sido el periodismo cultural. Llevo trabajando aproximadamente 8 años en esa rama. También me he dedicado a crear contenidos a través de redes sociales centrados en todo este aspecto también de la cultura, empezar a compartir actividades culturales que se puede hacer en la ciudad, ¿por qué no recomendaciones de libros, que es otro de mis grandes fuertes y grandes pasiones, más allá de un tema de estudios? Es algo que amo, adoro, y al mismo tiempo lo que hago es promover la lectura. Entonces tengo diferentes eventos para bichos no lectores, para gente que no lee y que finalmente termina interesándose por la lectura. Así, brevemente, esa es la persona con la que están ahora aquí en este espacio. Gracias, bichos no lectores. Vamos a hablar de eso, pero antes entremos a la primera sección de nuestro programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y con esa hermosísima presentación, vamos a la primera pregunta. Dime, ¿consideras que la radio es para generaciones anteriores y los podcasts para los jóvenes? De hecho, uno de tus fans, que es un colega mío del grupo de motos, ¿no? Es fan tuyo, y él es el que me puso en contacto contigo. Así que yo pensaba, digo, los jóvenes escuchan radio. ¿Cómo es tu experiencia de contacto con estas generaciones? Le agradezco a Lucho por habernos puesto en contacto por ese punto de conexión. Otro Lucho, el tocayo. El tocayo, sí. Me alegra que se haya dado ese punto de conexión. Interesante la pregunta. Hace poco me pasó, que habrá sido hace una semana aproximadamente, que hablaba con un seguidor y me decía, no, la radio está muerta. A ver, un momento, ¿cómo que la radio está muerta? Yo decía, sí, ya no tiene sentido. ¿Por qué sigues apostando por la radio? Porque a mí la estadística me dice lo contrario. Aquí vengo con números y los números me dicen, mira, tienes tal cantidad de audiencia. No es que haya disminuido tu porcentaje a lo largo de este tiempo con todo el boom de las redes sociales. Entonces, la radio sigue viva. Al menos en Latinoamérica se espera que la radio viva por lo menos unos 10, 15 años más. Claro que todo eso puede cambiar. Y sí que hay un cambio entre jóvenes y generaciones ya más adultas, digamos, pero algo muy bonito que me ha pasado en mi experiencia es que las generaciones jóvenes de repente dicen, me cansé del podcast, me cansé de la playlist, de estar buscando música a través de diferentes plataformas. De repente quiero que alguien real me hable y sentirlo cerca, o tal vez descubrir un tema musical a través de la radio. Y eso hace que tenga de repente a gente de 18, de 21, tengo también niños de 8, hay gente de 10, en fin. Eso yo sé que parece un sentir lo que estoy compartiendo ahora, pero más o menos me deja ver que sí hay un flujo de públicos variado, a pesar de este gran cambio que estamos viviendo. Bueno, y con esto acabas de decir de alguien real. Recién, ¿qué cadena de televisión es? Creo que tú también lo mencionaste, que tiene ya los presentadores. Sí, tiene los presentadores totalmente de inteligencia artificial, con la ventaja de que pueden hablar el mismo presentador en 10 idiomas.
¿verdad? Y que parece, o sea, tienes un contacto que te da una sensación de realidad, ¿no? Por lo menos en la televisión, pero en la radio también está pasando. Es decir, tú puedes tener un presentador que te dice, y ahora vamos a hablar de esto, y no hay tal presentador, ¿verdad? Pero provoca esa sensación de realidad. Que es uno de los grandes debates que existe en la actualidad, todo este mundo de inteligencia artificial y cuánto llega a afectarnos, porque quizás nosotros ya más adultos podemos hacer una diferenciación. Se ve claramente o se escucha cuando está intervenido con inteligencia artificial. Los presentadores son un poco falsos en las facciones, hay mucho más detalle en un ser humano real. Seguramente eso se va a ir perfeccionando conforme pase el tiempo. Pero en la radio es inevitable. En la radio no lo ves. No lo ves, lo suena escuchas. Muy parecido. Pero nosotros tenemos otras formas de hablar. El sentimiento está en la voz. La voz es el instrumento más poderoso que tiene el ser humano, es el instrumento, y hablando como instrumento musical, hay musicalidad, hay otras cosas, otras sensibilidades que la inteligencia artificial todavía no logra replicar. Ese debate siempre tenemos acá, siempre, a mí me encanta, ¿no? Porque yo sé, Lucho, que vas a decir lo que tienes que decir en este momento, pero antes, a ver. Me preparo. ¿Qué es lo que ocurre, no? Que efectivamente siempre es esto, ¿no? Es decir, la carne, el cuerpo, la sensorialidad, toda esta emoción que tiene la voz, que tiene la existencia humana, ¿verdad? Pero eso también es un algoritmo y es un aprendizaje, y tendremos después voces muy sensibles, tonos, además incluso más perfectos. Quizá eso puede ser el defecto, ¿no? Más perfectos, ¿no? Adecuado al estado emocional del texto, de la narración, de la locución. Eso es un algoritmo, Lucho. Bueno, hablemos de algoritmos predictivos en este caso más bien, o sea, lo que es analítica predictiva, porque obviamente en un entorno de producción, un sistema entrenado con modelos, no quiero ser muy geek, pero Natural Language Processing, por ejemplo, pues para dar respuestas, para traducir textos, y posteriormente para asistentes virtuales como Alexa, etcétera, puede hacer esto a la final. Un chatbot puede pasar a lo que es el medio de la voz, pero hay algunos problemas que yo también encuentro, ¿no? El primer problema son los acentos en general. Los acentos simplemente suenan a un prototipo determinado, como decir, de modelos, ¿no? Como fotos de stock, básicamente. Ese es el primer problema que hay, ¿no? Y el segundo también es cómo respondes en una interacción en tiempo real para ciertas cosas que de pronto, pues obviamente tú no has sido calibrado para ello, ¿no? Entonces, eso pasa mucho. En ese sentido, yo más bien te haría una pregunta. Más allá del dilema, si es que puede ser reemplazable o no, ¿sí? Yo más bien te diría cuál es el rol más bien del comunicador como tal, por cuanto yo sí soy de los que cree que la radio está muerta, pero no he visto estudios cuantitativos, pero es porque simplemente en mi mundo ya no escuchamos radio, a menos que estés en un bus, ahí de pronto estás obligado a oír radio, pero la radio al final solo es un medio. Lo que está detrás es el broadcasting, la transmisión como tal. Y hay muchos otros medios, el streaming, etcétera, tú conoces. Entonces, a la final, ¿no crees que más bien es una transformación de esa visión tradicional de radio en algo más bien simplemente de medio y punto? Porque así como un amigo mío banquero me decía, los bancos pueden desaparecer, pero nunca el rol de la banca. Yo creo lo mismo. Los medios pueden desaparecer, pero nunca el rol del comunicador. ¿Qué opinas? Se da una transformación definitivamente y lo estamos viendo claramente. Uno ya no pasa el noticiero a través del canal tal, sino que de repente se pasa a través del streaming en YouTube, en cualquier otra plataforma, para no empezar a poner nombres y marcas. Y ahora acabas de mencionar algo sumamente importante, Luis, que es la responsabilidad que uno tiene. Yo creo que uno estudia comunicación porque tiene una razón de ser, ¿no? Y justamente eso es algo que me molesta bastante de todo el fenómeno actual, porque hay periodismo ciudadano, todo el mundo puede reportar, podemos hablar, opinar, pero de repente, ¿qué pasa con la responsabilidad que uno tiene a la hora de? En una plataforma como TikTok tenemos todo un flujo de personas que está volcada a hablar sobre, mira esta crema que te podría hacer esto, aquello, lo demás de allá, no te vacunes porque te puede pasar esto y lo otro demás de allá, y de repente resulta que, ¿cómo así? Porque se les ocurrió. O porque la abuelita dijo que no había que vacunarse porque te ponían un chip. Y tienes en la otra parte en donde están los divulgadores científicos que dicen, oigan, a nosotros nos cuesta hacer esto, pero tienen que fijarse. La evidencia nos dice que sí hay que vacunarse por esto. Tal vez deberían tomar en consideración estos otros factores. Entonces, algo importante de todo este fenómeno digital, de todo el fenómeno de plataformas, de redes sociales y lo que viene detrás, es la responsabilidad que tiene la persona que está al frente de. Ahora todo se mueve mucho por seguidores. Entonces, si es que tienes una cuenta con 1 millón de seguidores, ¿qué le estás transmitiendo? ¿Qué estás vendiendo?
ese es uno de los grandes problemas actuales que hay, quizás porque tienes todo un séquito de seguidores que creen lo que tú les estás diciendo. Tú eres un ejemplo para... Pero yo te pongo más complejo el asunto, disculpen. No, por favor. Primero vamos un poquito a pensar en esto. Tú tienes a la vez, antes había, por ejemplo, legislaciones específicas para los periodistas, todavía hay en países, por ejemplo, acá todavía. Pero de alguna manera, como ese rol se volvió difuso, ahí viene justamente un problema que yo diría, de alguna manera, pues de competencia desleal en recursos humanos. Porque tú como periodista tienes que cumplir con una reglamentación y cualquiera puede, un influencer lo hace y punto. No tiene que cumplir con tal cosa. Entonces ahí viene el primer problema que veo. Y el segundo también que veo, que ante esa tentación, muchos periodistas que tenían un respeto por ser neutrales, por ser basarse en cosas científicas muchas veces, cuantitativas, por ser objetivos, de pronto terminan con la tentación de volverse influencers. Y obviamente ahí sí ya no vemos esa diferencia del periodista y eso. Entonces, bajo esas dos ópticas, ¿qué opinas? Primera, como te decía, el problema de quién es un periodista y las obligaciones que tiene jurídicamente hablando. Y segundo, que como ya está en un entorno desleal de competencia, digámoslo así, tiene que volverse influencer. Voy por la segunda. Primero, que es todo un tema, es decir, uno tiene que comer. Si de repente ves que hay una cuenta que te está barriendo y que te está jalando, algunos comemos más, que es peor todavía. Sí. Está. Entonces, si es que ves una necesidad, identificas que tal vez haciendo la tendencia viral y bailas te funcionó, entonces quizás te vuelcas a generar esa clase de contenidos y te vas desligando del objetivo principal. Orwell decía, el objetivo principal del periodismo es la búsqueda de la verdad por sobre todas las cosas. Porque hay una responsabilidad detrás, porque ¿para qué vamos a ver las noticias? Queremos informarnos, queremos saber qué es lo que está aconteciendo, no que nos pinten un mundo de pajaritos, ni que nos establezcan esta agenda setting que lo tienen los medios de comunicación y que está muy presente, que de alguna manera lo que hacen es manipularlos. Lo mismo que hace la red social. TikTok, por ejemplo, si es que se está hablando sobre el conflicto China-Taiwán, si es que hay 100 hashtags sobre ese tema, va solamente a mostrarte 7 publicaciones. Instagram, en cambio, respeta los 100 hashtags y te los deja ver. Entonces, hay que ponerle mucho ojo. Es complicado y es bastante extenso. Sobre la primera pregunta, la legislación, que es todo un tema a nivel global, no se sabe cómo legislar, cómo se hace para establecer reglas, leyes, normas, ¿cómo? Si es que es un gigante que nadie sabe exactamente cómo funciona ni cómo empiezas a normarlo. Yo, aquí al menos en el país, estamos muy verdes. Sé que países como España, por ejemplo, ya están empezando a integrar ciertas políticas de protección de datos, políticas de cómo uno debería actuar dentro de una red. Sin embargo, sigue siendo muy difícil, porque a fin de cuentas son grandes gigantes que están en otros países que funcionan bajo sus propios parámetros. Oye, Lucho, y lo que acabas de plantear es sumamente importante. A ver, veía yo esta cosa de Luisito Comunica que iba a la cárcel de Bukele ahí, ¿verdad? Yo me quedé aterrado, me quedé realmente aterrado, porque el hombre veía ahí a gente que está mirando el techo, que no hace absolutamente nada, y dice, sí, me da un poco de pena, pero miren todo lo que hicieron, lo malvados que han hecho. Entonces ya, finalmente se justifica. Digo, eso no es un comunicador, para eso estudiamos, justamente para poder ver las facetas de un problema, ¿verdad? Y permitir que la gente decida si eres parte de ser comunicador. Por eso el valor de estudiar. Así que yo me quedé aterrado, me parece de última el criterio, el programa, la visión muy peligrosa para el desarrollo democrático y mucho más para Latinoamérica y bla, 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 bla. En este contexto, tú hablas de responsabilidad social. Y ya para aterrizar un poco en tu trabajo, esta responsabilidad de hablar de libros, ¿verdad? Que me parece que es darnos una oportunidad de volver al papel. Aunque yo creo que todavía, o sea, que también, como decía Lucho, se han cambiado las cosas y ahora leemos de otra manera. No es que no leemos, sino que leemos de otra manera. ¿Qué opinas? Ahí vamos a entrar en todo un debate, pero antes si me permiten un comentario sobre Luisito Comunica. Sí. Todo este tema de Bukele fue una manipulación de información y justamente se utiliza la figura de influencer para
hablar a favor de Bukele. Entonces Bukele elige trabajar con Luisito Comunica previo a las elecciones. ¿En qué fecha fue publicado ese video? Todo horrible. Y es un video extremadamente frívolo, casi manipulador, que aplaude. Sucio. Es una cosa, y allí es en donde uno debería decir, ¿qué está pasando? Desodorante ambiental. Exactamente. Ese era mi comentario sobre Bukele y Luisito Comunica. Ahora, sobre el tema de los libros, bueno, como se habrán dado cuenta, yo soy una mujer analógica. A mí me encanta el papel, me encanta la radio, me encanta palpar la mesa en la que estamos y estar aquí todos juntos y un poco desligarse de toda la parte virtual, siendo consciente de que esto es lo que llegó para quedarse y que no hay cómo desligarse de, porque también soy influencer, entonces las contradicciones humanas. En todo caso, estoy de acuerdo con que han modificado las formas de lectura, se han ido cambiando, hemos leído de manera diferente. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se lea más ahora que antes. Porque uno no puede creer que está haciendo un ejercicio de lectura al leer un meme que salió en el que había una mención de una noticia y porque me llamó la atención la fotografía y el lead. Me leo el post que está abajo y por eso estoy leyendo. Ojo, el ejercicio de la lectura es un ejercicio. Es como jugar una partida de ajedrez. La cabeza está ejercitándose. Me estabas hablando de la lectura lineal, ¿no es cierto? Efectivamente. De leer una historia. No pasa nada si es que leemos una significación. En un ebook. Ok, perfecto. Estamos leyendo en la pantalla, pero estamos haciendo el ejercicio de leer el libro. Si estamos leyendo una publicación, un tweet, no me van a decir que eso es leer o que estamos leyendo más. Es una forma de comunicación distinta, pero no se compara al ejercicio de la lectura. Porque cuando uno lee, vive 1001 vidas. Agarremos un ejemplo. Los premios de Julio Cortázar. Si es que qué lindo que es ese libro. Y si es que empiezo a leer este libro, si es que aquí me dice, la marquesa salió a las 5, pensó Carlos López. ¿Dónde diablos he leído eso? Lo que nos está pasando a nosotros y a quienes nos están escuchando ahora es que nuestro cerebro está viviendo esa vida. Nos estamos imaginando que la marquesa salió a las 5 y que Carlos estaba pensando en la marquesa que salió a las 5. Es un ejercicio cerebral. Entonces va mucho más allá de un tuit. Bueno, Reina, pero, a ver, creo que son dos tipos de lectura diferentes, no contrarias, sino complementarias. Yo leo mucho los fragmentos de History Channel que hay en Instagram, ¿cierto? Y esas historias, y cuando hay más historias las abro para leer la historia completa. Y tengo mucha más información que antes. Ahora, estoy de acuerdo, eso no significa que te esté discutiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente completo eso con lecturas de libros. Entonces ahí funciona bastante bien la cosa. Creo que el problema está en las generaciones que solo tienen un lado de la realidad y no el otro. ¿Sí? No leen más que eso. ¿Sí? En el colegio, también los libros supongo que estarán siendo abandonados en parte. Me parece que por ahí va. Creo que son dos lecturas diferentes. Aquí te tenemos, Gonzalo, como un lector responsable. Tú haces el ejercicio de ir, empezar a investigar. En algo soy responsable, Lucho, al menos. Por fin. Al fin. Complementar. Ahora estamos muy acostumbrados a lo fácil. Las generaciones, todos en general, somos muy cómodos. El ser humano es cómodo. Si es que enseguida nos digieren algo, nos dan digiriendo, como diríamos aquí, nos acoplamos a eso y creemos que porque leemos, yo qué sé, la Mona Lisa fue robada en tal época y luego fue replicada por Botero porque le pareció bonita y creemos que esa es la historia completa. Pero luego resulta que había toda una historia detrás de ese robo y que quizás Botero tenía una relación especial con Leonardo a través de su pensamiento. Hay todo un universo detrás que se esfuma ante una publicación. Si es que estamos hablando del fenómeno redes sociales, reflexionen un instante de cuántas publicaciones se acuerdan. ¿De qué se acuerdan? Ni siquiera de algo que queremos adquirir, comprar un bien, nos acordamos. Sí, vi por ahí, no sé, era un mueble, un espejo, y no me acuerdo cómo se llamaba la página. Claro, por eso tenemos Pocket, para acordarnos, para guardar la basura. Quiero complementar algo, porque también dentro de los medios, o sea, yo la verdad redes sociales, soy un anti redes sociales, tengo que decirlo, en realidad soy más escuela Reddit. Mira tú. Y en realidad, o sea, no uso TikTok, Instagram, nada de eso, ni quiero usar. Pero en todo caso, yo le veo del otro lado, por ejemplo, la forma de audiolibros, que es ya no es leer, pero es recibir un mensaje. Entonces ahí viene justamente cómo lo utilizas. Es leer.
Audiolibro es leer. Sí, pero lectura es ver y, y descifrar. No. ¿Escuchar es leer? Sí. Te voy a decir por qué. Bueno, me vas a decir, pero en todo caso... Aquí siempre salimos... Yo te diría que es la funcionalidad, entonces a veces no hay que condenar, pero son complementarias. Por ejemplo, cuando el problema del audiolibro es que no puedes resaltar una frase para hacer una cita, por ejemplo. Sí, correcto. Porque te toca buscar el minuto, el segundo, y en eso te demoras más que simplemente coger un crayón y ya, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no sé, a mí, yo sí te puedo decir, me ayudó mucho los audiolibros para dormir. Porque pongo libros esotéricos o religiosos, la Biblia, y me duermo enseguida. Con la Biblia me duermo inmediatamente. 2 minutos y estoy dormido. Llevo como 10 años escuchando la Biblia y todavía no la acabo. O sea, porque siempre te quedas dormido. Pero es como te digo, es una funcionalidad nada más. Entonces, yo creo que cada cosa puede acomodarse. Simplemente si no hubiera audiolibros, ahí viene justamente mi inquietud contigo, si no hubiera los libros, no escuchara para dormir. Y punto. Pero no quiere decir que voy a leer menos. Simplemente es un nuevo rol de los contenidos para escuchar. Seguro que sí. A ver, yo también hago audiolibros y cuentos. Búsquenme en Spotify, cuentos para la ducha. Entonces, si quieren tener una ducha larga, escuchan un cuento largo. A ti prefiero leerte que escucharte porque me moría años escuchando. Pero en todo caso, también soy partidaria de, y también tengo algunos oyentes que no pueden ver. Por lo tanto, no pueden leer en papel. Ajá. Y una opción que les das es escuchar. Claro. Porque si no, ¿cómo leen a Gabriel García? No podrían Márquez? entender si es que son procesos cerebrales diferentes, el de la vista y el del oído. Si puedes aprender visualmente o auditivamente. El cerebro no los tiene fusionados. Okay, interesantes. Y se potencia igual, se potencian los otros sentidos cuando no se puede ver. Entonces, de alguna manera el ejercicio está y esa persona también se está imaginando. Ve con los oídos. Claro. Porque las zonas del cerebro, de la visión, pasan al oído. Es loquísimo. Así que realmente ven lo que oyen. Y tendrán unas imágenes muy distintas a las que nosotros imaginamos. Seguro que sí. Como personas que podemos ver. Y es algo sumamente interesante porque este es el mundo de lo imago. Todo es la imagen. Todo tiene que ser visto. Y a veces creo que no pensamos en todo ese gran grupo que se queda por fuera. Sí, qué bien ver esa perspectiva. Vamos a la siguiente sección, pero para prepararnos para la siguiente sección de este programa, me interesa un poco contigo y a ir retomando este tema del valor de la radio y del libro. No son dos cosas viejas para una mujer joven. Sí, ¿verdad? Bien, vamos. Siguiente sección de nuestro programa. Tecnomúsica y tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y elegí para ustedes, no sé si ustedes vieron Sintonía de Amor, una película con Tom Hanks y Meg Ryan, antes del Botox y de toda la silicona y todo lo que se puso, ¿no? ¿Sí? ¿Nunca vieron? Yo no la vi. Y peco mucho de no saber los nombres, me confundo, a veces sí he visto y después digo, sí. Es una película del 71, 72 me parece que es. Ahora no estoy seguro de la fecha, pero bueno. No puede ser tan vieja. No puede ser, del 80 debe ser, Tom Hanks, claro, estoy perdido con otra película que estaba buscando el día de ayer. Pero Meg Ryan te pone un tremendo denuncia si es que le dices eso, o sea, ¿cómo es que como todo el Botox hizo... Por eso, Sí, ya voy a ver en qué... Ayúdame mirando la fecha, por favor, Sintonía de Amor. Ya, es una historia basada en la radio, ¿no? Es un chico que está muy preocupado por su papá, porque el papá perdió a su esposa y él a su madre, y le ve siempre triste. Así que llama a un programa de radio para contar la historia del papá y decir que él necesita una buena mujer, que necesita a alguien que le acompañe. Meg Ryan escucha esto, el personaje que ella hace. 1993. Muchas gracias. No sé por qué me fui al 70. Así que llama y oyen, miles de mujeres se quedan alucinadas por la historia y todas pensando en acompañarle a este padre. Una de ellas, Meg Ryan, está por casarse y se le mete en la cabeza conocer a este hombre antes de casarse. De eso se trata la historia y todo está alrededor de la radio. Vamos a escuchar el primer soundtrack, que es, ¿qué es? Sí, una forma, Tiempo de decir adiós.
Y con esto, ¿no es cierto? Tu amor, la lectura, según veo, ¿verdad? Uh-huh. Aquí tienes una pregunta así académica, brillante, inteligente, como las que hacemos en este programa. Y es, oye, ¿y qué haces con los novios que no leen? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué triste! Es doloroso. ¿Sí? Es que existe algo doloroso. Porque, claro, no todo el mundo lee, realmente. Cada vez lee. Cada vez se lee menos. Y a veces uno lo que más tiene afán de en una pareja es compartir. Conversar, de libros, sentarse. Es compartir esos mundos, porque si no uno es un incomprendido. No, yo tenía una pareja con la que nos sentábamos a leer, ¿no? Y era nuestra forma de, cada cual con su libro, ¿no? Pues nos íbamos a algún sitio a sentarnos, tomar un café y a leer mientras pasaba el tiempo. Y era una forma de acompañarnos. Ya no se hace eso. No, ahora la gente se acompaña en el celular. Cada quien scrolleando en su celular, que eso en realidad no es una forma de compartir, porque a fin de cuentas cuando uno está leyendo quizás dice, mira lo que me acaba de salir esta frase, qué interesante, porque es como, ¿cuál sería el equivalente? Es como ver una serie. Uno se emociona con los personajes, está viviendo el estrés de la persona que se perdió en el barco y está naufragando. Pasa lo mismo cuando uno lee. Y el afán justamente es decir, me pareció que estuvo bueno. Ay, esto me parece una pendejada. Qué mal autor. ¿Para qué habré leído? Siento que perdí mi tiempo. Y cuando eso no pasa, se genera un vacío. No es imposible. Uno sí que puede acoplarse, encuentra otras formas, pero hace falta en todo caso. Sí, sí hace falta. No, y cuéntanos, porque el chisme es súper importante aquí en la radio. Cuéntanos, ¿cómo resolviste ese tema? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el... Te gustaba el chico, estuvo todo magnífico, fue maravilloso, y comienzas a hablar de un libro y... ¡pii! Desfibrilar. Claro, habrá relaciones que no prosperaron, otros en cambio que han intentado leer. Tanto ir, dale con libros. Si ustedes entran a mi casa, lo primero que van a hacer es encontrarse con una pila de libros. Sí, es un tema. Y están por todas partes. Entonces, eventualmente se genera una curiosidad. Ya. Pero también, yo en esto digo, también hay como diferentes tipos de intereses para la lectura. No necesariamente todos tienen que leer, por ejemplo, poesía, novela, etcétera. Hay gente que simplemente me gusta algo y leo sobre eso. Y ahí viene el problema. ¿Cómo haces ese match en un mundo tan grande que es la lectura? Porque qué buena experiencia. Es que sí, es verdad. Yo leo todo el tiempo, pero a mí, yo no soy un tipo pegado a la novela, no sé, a Benedetti y estas cosas, no, la verdad no me resbalan. Alguna vez quise leerlo y no me gustan, pero en cambio en mi rama me sé todos los libros de todos los autores. Entonces, por eso te digo, ¿cómo pruebas empatar esto de gustos? Es como hablar de, discúlpame, es como hablar de música. Dices, ok, me encanta la gente que oye la música. A ver, espérate un ratito. Sí, yo soy metalero y detesto tu reggaetón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empatas eso? Bueno, por allí dicen que en gustos y colores no opinan los doctores. Entonces ya dependerá de la tolerancia que tenga cada uno, de nuestras formas de fluir, de interactuar, de comunicarse. ¿Pero cómo lo has resuelto tú? Y puedo hablar, yo qué sé, de las novelas clásicas y encontrarme con alguien que dice, no, pero es que a mí me encanta leer sobre artes escénicas. Ajá. Ok, quizás haya una forma de conjugar. Escucho lo que decía Bertolt Brecht, que tal vez yo no lo he leído, pero él sí, y por allí se me cruza con alguna referencia de mis autores y uno empieza igual a escuchar al otro y es darse la oportunidad de conocer otro mundo. Digamos que es del derecho. Y tú me dices, ¿sabes qué? Tienes que leer este tratado de yo qué sé qué. Digo, puedo tenerle resistencias, pero ¿por qué no? A ver, deja ver. Y veo si es que me interesa, si lo logro, si no, y luego diré, me parece complicado por esto. Un resumen, una reseña, pues, digo, ¿no? Sí, pero es que también no hay límites. Yo me acuerdo de este libro de escritor ecuatoriano, Misoginia. No sé si te acuerdas del Fernando. Un saludo. Sí, que fue por ahí censurado también en los círculos lectores, obviamente, por ser tan directo y de alguna manera, pues, tú sabes, la cultura que vivimos hoy en día, obviamente, todo tiene que ser inclusivo, entonces no puedes salirte de ese molde. ¿Y cómo le aplicas todo esto que acabas de decir? Al ser tolerante con. Claro, o sea, ¿hasta dónde llega esa tolerancia? Vivimos en la era woke, ¿verdad? Donde obviamente todo tiene que seguir unas reglas. Es como una nueva patrulla moral que nos sigue todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿verdad? Por supuesto, siempre el sistema constantemente está intentando que sigamos un molde y que nosotros estemos hechos a la obra y gracia de la red social o del estereotipo que me está... No, pero el antimolde se volvió un molde también, a eso me refiero. Claro, pero hay que aceptar que somos diferentes. Es que es imposible que todos seamos idénticos. El más claro ejemplo somos nosotros tres. Chris tiene su estilo,
tiene todo su, yo diría su aire darks, me puedo estar equivocando, pero yo lo veo darks. Luego de repente tenemos acá a Gonzalo, y Gonzalo está más relajado y fan de Batman, es tanto que tiene la camiseta, la lleva, es rutero, y el tatuaje. Y el tatuaje. Y luego estoy yo que estoy en una onda, no sé, tranqui, somos muy distintos, entonces podemos empatar en ciertos temas, pero habrá en otros que no nos pongamos de acuerdo y no pasa nada. Es parte de las relaciones humanas, del mundo, del fluir. Es como pedir que, les apuesto que en un grupo de macacos no se van a entender entre todos los macacos. Habrá macacos que quieran jugar con palitos y otros que digan, no, yo quiero hojas. ¿Estás hablando de la asamblea? Sí, yo lo llamé así en una clase hace poco y no debí, perdón. Sí, no. Se nos van se nos van a veces. Oye, me parece muy lindo lo que dices de los macacos. Y ahorita estaba pensando en cómo ligarte a los jóvenes, ¿no? Recuerdo que hace muchos años, cuando daba clases, un muchacho de segundo curso, unos 13 años, unos 13 años, me dijo, profe, tome este libro. Y me dio un libro que no me acuerdo del autor, creo que era Irving, se llamaba Escoria, ¿no? Este muchacho era un gran lector, y este libro, denominado Escoria, trataba de un policía corrupto, ¿no? Que tenía 3 niveles de lenguaje el texto, ¿no? Uno, lo que hablaba a las personas, que era un lenguaje. Otro, lo que pensaba para sí mismo. Y otra, digamos, que era una especie de variación, ¿no? Que era lo que pensaba que realmente quería decirle al otro. Entonces, era una cosa increíble el manejo del lenguaje, porque te hablaba así normalmente, por dentro estaba pensando cualquier cosa, y cuando quería decirte algo decía, hija de tu pinche madre, no sé qué, no sé cuánto, pero ese lenguaje no llegaba a salir, ¿verdad? ¿A dónde voy con esto? A mí me encadenó este libro, me pareció brutal, y me pareció increíble que este muchacho leyera algo tan complejo. Yo creo que los niños y los jóvenes sí leen, pero que no sabemos comunicarnos con ellos. Harry Potter ayudó en su momento, pero creo que nos falta conocer de libros. ¿Cuál es tu experiencia sobre eso? Claro que les interesa leer. Ojo que el ejercicio de la lectura viene desde la casa. Todo es ejemplo. Si es que no son los papás. También la radio, creo yo. A mí me gusta la radio. Me encanta la radio en el carro, o sea, es lo mejor que puede existir para mí es la radio. Pero depende también, porque cuando tú tienes un gusto musical definido, y obviamente no puedes oír cualquier cosa, y ahí viene el problema que también hablábamos con lo de todos nos entendemos, sí, pero a la vez, por ejemplo, mira, yo voy al gimnasio, ponen reggaetón, digo, por favor cambia eso, que en verdad me da ganas de ir al baño cuando digo reggaetón, o sea, no me siento bien. Entonces, sí, es que es así de simple. Entonces yo no puedo oír tanta radio basura que hay en el Ecuador, discúlpame, buscando una canción. Y ese es el problema que tengo. Por ejemplo, yo sé que hay sesgo de eso, pero al final todos los humanos tenemos sesgo. Claro, es tu sesgo. Y eventualmente te cansas, además de estar buscando el dial que te ponga una canción que sea interesante, uno eventualmente se cansa y dice, vamos a lo fácil, conectemos de Spotify, mi canción, música para los oídos. Exacto. Pasa, claro que pasa. En este tema de los jóvenes y la lectura, sí que se interesan por leer, pero leen otras cosas. A mí me ha costado mucho, porque también he trabajado con las autoras emergentes que aparecen de toda esta movida de Wattpad y que vienen de la red. ¿Cómo me cuesta? ¿Por? Porque siento que no es literatura. Siento que alguien que me llamó mi amiga Martina y me dijo, oye, reina, ni sabes. Hablé con mi novio Cristian y entonces el Cristian me dijo que yo le gustaba. Siento que la historia es así y son 3 tomos de lo mismo y uno está diciendo y les fascina. Muy de acuerdo. Hace poco tuve un evento y se me acercó una banalización del... Claro, se me acercó una guagua de 15 años y me dijo, ¿por qué no hablas de estas autoras que a mí me gustan, que ni sé qué? Y ¿cómo le digo? No me place, pero al mismo tiempo digo, no me puedo cerrar, porque es un fenómeno actual. Y de ahí puedes ligar a otras lecturas. Y de allí eso puede permitir que la persona se abra a un mundo de posibilidades. Está leyendo, finalmente. Exactamente, entonces hay que ir también
tanteando, yo que sé, por ejemplo, con todo este tema del reggaetón, a veces decir por qué se produce. Por ejemplo, Calle 13, a mí me parece que en su momento fue un maestro en el grupo, porque cómo entró Calle 13 al mercado. Atrévete, salte del closet, entró con reggaetón. Y luego él dijo, yo no soy reggaetón. Lo que hice fue utilizar una estrategia de marketing. Claro, sí es verdad. Entonces, a veces hay que utilizar eso que nos genera un ruido a nuestro favor. Pero es raro porque, al menos, o sea, por ejemplo, yo vengo más del lado de la música. Entonces crecí con música clásica, avant-garde, jazz, blues, metal, buen rock. Y obviamente es como que simplemente no me adapto mucho a eso. Y lo curioso es que esos tipos de perfiles se aplica para todo. Me gustan las películas locas, las películas psicodélicas, y me gustan los libros psicodélicos y locos. Jamás en mi vida he podido terminar un libro romántico. ¿Qué película psicodélica y qué libro es psicodélico, hijo mío? Por ejemplo, clásicas como, yo qué sé, La montaña sagrada, Alejandro Jodorowsky, genial. Ya, para claro, dormir, claro. O por ejemplo, sí, no sé, psicodélico, más la moderna, verdad. así tipo, no sé, pues, Lucy, por ejemplo, de hoy en día, que es súper cool, más adaptado al tiempo de hoy, pero en cambio un mensaje, pero buenísimo, ¿no? Detrás de la película. Entonces, obviamente, ya eso, como digo, son formas como te perfilas. Es complicado salir a veces del molde que uno mismo se pone, pero si lo disfrutas mucho, pues, ¿qué importa? ¿Qué te parece a ti? ¿Salir del molde? ¿Quedarse en el molde? ¿Cuál es tu experiencia? Muchas veces hay comodidad. El cerebro es una cosa maravillosa y al mismo tiempo a veces nos juega en contra. Entonces, el ser humano tiene tendencia a acostumbrarse a las cosas. Y quizás estamos en un lugar tóxico que tal vez no nos hace tan bien, pero estamos tan cómodos allí, estamos tan acostumbrados a ese ser, que ¿para qué voy a cambiar? Quizás en el fondo a mí lo que me encanta es, no sé, treparme en montañas todos los fines de semana, pero como pienso me voy a romper una pierna, o me encanta ver películas todos los fines de semana, ¿para qué me voy a ir si es que estoy tan bien? Podríamos llevarlo a un lugar más extremo y tenemos a una persona que vive con alguien que es agresivo. Pero dice como, ay, no pasa nada, lo que pasa es que es mal genio y se pone bravo. Pero yo estoy bien. Y resulta que quizás mientras no sea reggaetonero, todo bien. Pues sobrevive. Bueno, siempre hablamos de eso porque es que a mí me enferma el reggaetón, esa es la verdad. Te entiendo. A mí me daba crisis. A mí me daba crisis, pero una amiga mía es fan de eso y me hizo escuchar, ¿no? Especialmente el reggaetón femenino me parece alucinante y creo que hay mucho que aprender de eso. Pero bueno, eso es otra discusión. Quería preguntarte un poco sobre tu manera de ser, ¿no es cierto? Es este tema de dos gustos viejos, digamos, en el contexto, ¿no? Los libros que son de generaciones, de otras generaciones, y la radio que, digamos, como tú mismo dijiste, es como que ya es algo de otras generaciones también, ¿no? Que puede ser actualizado igual que los libros pueden leer los jóvenes, y sí, pero esa no es la discusión. ¿Cómo eres tú? ¿Si eres una persona joven con un alma vieja? Precisamente. Yo soy una abuelita. Soy la abuelita de los remedios. Tengo muchas cosas de otros tiempos, de las abuelas, porque además me he criado mucho con gente mayor. Ya. Entonces me he ido apropiando de esas expresiones, de esos conocimientos, sí, de esas formas. De eso. Y también lo disfruto. Claro. Y también creo yo, y lo hago también conscientemente, porque creo que es una forma de mantener viva a esa gente. Me parece que lo que transmiten aquellos que ya no están. Como mi abuelito siempre decía, linda la vida pero comiendo, linda la vida pero bailando. Que ahora quizás le digo esto a un joven y me va a decir, linda la vida pero bailando. ¿Qué te pasa? Aquí hablas como abuela. Claro, las aburridas reuniones de ahora, a mí me espeluznan porque cuando yo me reúno digo ya, a bailar, a moverse, a hacer algo. No, pero ahora se quedan así, conversan. O sea, sí hay cierto aburrimiento también generacional, ¿no? Curioso, porque las nuevas generaciones suponen que son más activas, pero no. O sea, creo que es el efecto pantalla que te absorbe, ¿verdad? Pues que depende, ahí yo sí separo. Sí, depende, una cosa es la obviamente. tecnología y otra cosa es el arte. Creo que son dos cosas que se fusionan, pero de alguna manera también pues puede haber unas visiones muy, muy diferentes en esto, ¿no? Sí, Entonces es como hablar de la radio, es un medio a la final. La tecnología es un medio pero en cambio lo que tú eres a la final, eso es más el arte para mí, o sea, todas las artes, ¿no? Como bien decía pues un querido colega, ¿para qué sirve la danza, el teatro, la música? Para recordar a los muertos. Un poquito la es la mejor forma de trascender a la final, es que tiene un doble sentido. Porque obviamente todo el mundo se va a acordar de eso, ¿verdad? Tu libro queda allí, tu disco, tu música queda allí.
¿no es cierto? Todo esto queda para siempre. Así haya un solo lector después de 1000 años, vas a seguir vivo. Y también puedes sacudir ciertas mentes. Cambio, el arte es una herramienta de transformación. Creas un software y obviamente ya está obsoleto en 3-4 años. Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Ajá. Claro. Ya. Bueno, ¿tú recuerdas? Bueno, un poco me dejó pensando batir el cerebro. Sí, claro, o sea, ¿recuerdas a tus ancianos? Los tienes vivos, ¿no? Y tú, o sea, esa parte joven, ¿dónde está en ti? ¿Cuál es la parte? que vive en mí, no es que yo sea solamente la apropiación de otras personas. No, sí, lo quiero decir, ¿dónde está la parte más... la otra parte tuya, es decir, es esa parte más de joven, ¿qué te gusta hacer? Porque la radio... farrista, ¿ya? No farrista de farra loca, sino soy salsera, soy bachatera, me encanta bailar. Ahí estamos. No, entonces, pare, sigue, ahí estamos. Entonces sí que es algo, pero es algo como este ejercicio de bailar. Tomaba clases, competía antes para bailes tropicales. También amo el cine. Puedo volcar a ver películas que se estén produciendo ahora o que sean de otro tiempo. No, o sea, es ¿te gusta ir al cine? Por supuesto, me gusta el ejercicio de ir al cine o quizás verlo en casa, no tengo ningún problema. A mí sí me gusta ir al cine todavía. Se ha modificado la dinámica del cine. Sí, a mí sí me sigue gustando. Pero a mí también. Soy una persona mucho de exteriores. Sí, es por eso, kilómetros, ¿no? Puedo irme de paseo. Dentro de toda la vejez que puede habitar dentro de mí hay mucha juventud también. ¿Ya? Bien, creo que ya podemos cerrar. Vamos a la última sección. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora los observadores en la discusión caliente. Y quisiera en esta parte preguntarte, bueno, ¿qué es lo que más resaltarías de esta conversación con nosotros? Ustedes dos. Ustedes dos quienes conducen el programa. Porque son personajes a fin de cuentas, cada uno con sus estilos, cada uno con sus conocimientos, y lo que hacen es enriquecer el espacio. Y son ustedes los que hacen de esta entrevista un momento muy ameno. Entonces lo agradezco. Muchas gracias. Gracias. Sí, nos dejó así desfibrilar. No puedo replicarlo. Sí, eres lindo, Lucho. No tengo que ser. Bien, y con esto creo que ya nos despedimos. Por favor, agradeciéndote muchísimo. Gracias por la confianza. Y despida a Lucho así como saluda. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Y como siempre, pues nos estaremos escuchando o viendo. Bueno, ustedes, más bien, estoy hablando en modo peer-to-peer. Perfecto. Sí, para una próxima edición de Los Observadores. Gracias por haber estado aquí y hasta la próxima. Y quedamos que somos lindos. Un abrazo a todos.